Oseas, el capítulo 4, versículo 12, dice: mi pueblo, aquí está hablando Dios, y le estaba hablando al pueblo de Israel y no está hablando de nosotros, porque es el mismo Dios. Dice: mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara les informa. Porque un espíritu de ¿qué? Un espíritu de fornicación. Algunas versiones dicen de prostitución. Versión Reina Valera 1960 dice: un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han ¿qué? Y se han alejado de Dios, o se han prostituido, apartándose de Dios. Noten que, ¿cómo dice el versículo al inicio? Joel, mi pueblo, o sea que es un pueblo espiritual, entre comillas. No estamos hablando de los ateos, de los que no creen en Dios. Estamos hablando de un pueblo espiritual. Pero están consultando ¿a quién? ¿A Dios o a dioses? ¿Verdad? Y en este caso de madera. Noten que ellos dicen ser espiritual, pero su relación es con dioses de madera. De modo que ellos observan de lejos a Dios, dicen de palabra, pero no tienen una relación íntima con Dios. De modo que podemos poner esta palabra en el contexto espiritual de la siguiente manera: pornografía, dame una imagen lo suficientemente gráfica de modo que me satisfaga y no tenga que yo involucrarme o participar. Que yo pueda mirar y tener satisfacción sin tener intimidad personal con alguien. ¿Qué es pornografía espiritual? Cuando yo me siento en una iglesia semana tras semana a observar un espectáculo espiritual que me llena emocionalmente en el momento, pero yo no participo en una relación personal con Dios. Yo veo a todo el mundo participar y veo que este predica y veo que este canta y veo los testimonios en pantalla, en persona, en revista, de cómo Dios ha transformado personas, de cómo Dios ha utilizado a este, de cómo Dios resucitó a aquel en el Nuevo Testamento. Pero conmigo no pasa nada. Yo no tengo un testimonio de cómo Dios me ha transformado. Yo no tengo un testimonio de cómo Dios me ha utilizado. Yo soy un observador espiritual. Y en este tiempo, déjeme decirle una cosa: hay mucha pornografía espiritual. Hay mucha gente viendo videos y sermones y no hay nada de malo. Ahora, no hay nada de malo en eso. Pero si usted se pasa semana tras semana y toda su vida viendo sermones y escuchando mensajes y no comparte la palabra de Dios, usted solamente es un observador. Y para Dios no es suficiente los observadores, porque usted va engordando espiritualmente. Lo que usted no comparte lo alimenta a usted y usted se va engordando, y eventualmente la palabra de Dios y lo espiritual le va a saber desabrío, sin sabor, porque solamente usted está alimentándose. Un observador. Entonces, observar la espiritualidad de otros y nunca participar de la presencia de Dios en persona, tener una relación íntima con Dios. Miren un caso, solamente le voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, vayan conmigo allí. Éxodo capítulo 20. Ese capítulo 20 menciona allí los 10 mandamientos. Es la primera vez en la Biblia donde se menciona allí los 10 mandamientos. Dios se lo da a Moisés, lo escribe allí en una tabla y se lo entrega a Moisés. Y en el capítulo 20, el versículo 18 en adelante, miren cómo dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron ¿de qué?
Ay, ay, ay. O sea, la gente que están de lejos hoy en día. Aún en la iglesia están de lejos. Aún sentados en los primeros bancos, están de lejos en su intimidad con Dios. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros con nuestras acciones repitiendo lo mismo que dijeron el pueblo de Israel? Vamos a ver de lejos. Vamos a ver el poder de Dios de lejos. Porque eso fue lo que ellos dijeron. Y se pusieron de lejos. Versículo 19. Y dijeron a Moisés, miren bien, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Eso es pornografía espiritual. O sea, ellos querían que Moisés era el que hablara con Dios. Y tú ven y nos cuenta a nosotros de la experiencia que tú tuviste con Dios. Oye, pero eso está... Eso, será lo mismo tener uno una experiencia íntima con Dios, una relación íntima, que escuchar de otro teniendo una relación con Dios íntima. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, Dios me va a llevar a mí si yo leo ese versículo todos los días, 7 veces al día, solo observando cómo Dios camina con Noé y con Enoc y estudiando eso. ¿Tiene algún efecto en mi vida? Puede servir de modelo, pero quien tiene que caminar con Dios para alcanzar la salvación y para llegar a donde Enoc está, soy yo personalmente. Y tú. Pero miren lo que sigue diciendo. Versículo 20, ahí estamos en Éxodo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no teman. El temor lo que nos hace huir de Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Que temieron y se escondieron. Sí, ellos querían ver a Dios, porque cuando Dios venía antes del pecado, ellos se acercaban a Dios y recibían a Dios y disfrutaban de la presencia de Dios. Pero ahora quieren verlo de lejos. Ahora están escondidos detrás de los arbustos y lo están viendo. Ay, ahí está. Y Dios empieza a llamarlo. ¿Dónde estás? Porque a Dios no le interesa que nosotros seamos solo observadores. Dios le interesa tener una relación íntima con nosotros, que Él pueda manifestarse en nuestras vidas y tocar nuestros corazones. Y dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué Dios quiere estar cerca de nosotros? Para que no entremos en pecado, para que su presencia nos dé la fortaleza para seguir adelante y para aferrarnos a su brazo poderoso.